¿Podrá el mundo alcanzar la meta de que el SIDA deje de ser una amenaza para la salud pública en 2030? Ese propósito, defendido por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-Sida, ONU-SIDA, presenta desafíos importantes que para sortearse deberán combinar la acción y el liderazgo de gobiernos y comunidades. Pero la meta no es una quimera, sino algo alcanzable si se conjugan al menos 4 elementos considerados imprescindibles por la directora ejecutiva de ONU-SIDA, Winnie Byanyima, quien en entrevista con Prensa Latina Televisión abordó esos y otros temas clave del enfrentamiento a la enfermedad. La alta funcionaria sostuvo que desde 2010 se registran progresos significativos a nivel internacional en la lucha contra el VIH. Sin embargo, apuntó que la batalla no se ha terminado y mencionó los factores fundamentales que deben cumplirse para ponerle fin a la pandemia. Hay reglas muy claras, ¿no? Que los países primeramente tienen que seguir la ciencia y la evidencia, que muchas personas, la evidencia nos muestra cuáles son las personas y cómo se están infectando, cómo están muriendo. Necesitamos alcanzar a estas personas y la evidencia y los datos nos ayudan en eso. ONU-SIDA es una organización que se propone a compilar estos datos y a presentarlos de manera a que todos los gobiernos y las comunidades puedan tomar sus decisiones a través de la ciencia. El segundo paso es poner los derechos humanos en el centro. Cuando las personas están huyendo sus países, sus contextos en función de leyes que penalizan, cuando las personas no hablan abiertamente de su estado serológico para el VIH porque tienen miedo o se ponen en riesgo, esto nos impide de alcanzarlas y de tener una buena respuesta. En más de 60 países en todo el mundo hay leyes que todavía criminalizan relaciones de personas del mismo sexo y en más de 100 países leyes que criminalizan de alguna manera el trabajo sexual. Entonces crean el odio, crean la violencia contra estas personas que ya son las más vulnerables en nuestra sociedad. El punto es poner las comunidades en el centro, liderando el proceso también de respuesta al VIH, cuando las mismas comunidades pueden servir a sus propias personas a su alrededor. Tenemos datos y evidencias que nos muestran que los países alcanzan más rápidamente estas metas, o sea, poner entonces las comunidades en el centro. Y por último y cuarto, necesitamos poner recursos para las personas más vulnerables. Cuando los gobiernos ven a estas personas y no les da el valor que tienen, esto puede ser un problema muy grande. Por ejemplo, vemos hoy día que la solidaridad entre el norte y el sur está debilitada, que los recursos están cada día más escasos, principalmente para los países menos desarrollados o en vías de desarrollo, y esto se transforma en una amenaza importante. Entonces estos sistemas de salud se quedan débiles y ya estaban, por ejemplo, por pandemias como COVID-19, por la inflación causada por guerras como la guerra de Ucrania y otros problemas. Entonces, la parte financiera es un desafío muy grande. Para cerrar la conclusión, entonces necesitamos estas 4 cosas para alcanzar los objetivos. Seguir la ciencia, respetar los derechos humanos, poner las comunidades en posición de liderazgo y aportar más recursos a estos países. Eliminar los estigmas y la discriminación en contra de los grupos vulnerables y las personas que viven con VIH también es indispensable para avanzar. A decir de la alta funcionaria, los gobiernos deben apropiarse de este tema y comprometerse a garantizar el derecho a la salud de todos sus ciudadanos. Governments must take the lead. Los gobiernos deben tomar el liderazgo y principalmente estar comprometidos en promover los derechos humanos y los derechos a la salud de todas las comunidades sin discriminación. Y también sabemos que los servicios débiles o servicios que nos sirven de manera equitativa a las comunidades y a las personas no nos ayudan a alcanzar estas metas. Es importante tener en cuenta que el VIH es una enfermedad de las desigualdades y que los gobiernos tienen que actuar sobre eso. Tienen que estar comprometidos
en garantizar acceso equitativo a la salud y también garantizar que las personas tengan acceso a su desarrollo social y económico, no solamente en términos de salud. Y que el acceso debe ser también equitativo en términos de los servicios prestados a todas las personas. La directora ejecutiva recordó que en la década de 1990 los países ricos y en desarrollo acordaron combatir la enfermedad y se creó ONU-SIDA para liderar y coordinar la acción global. Además, expresó que la respuesta mundial al VIH puede dejar importantes lecciones para el enfrentamiento a futuras pandemias. HIV brings to pandemics a multi-sector approach. El VIH ha promovido uno de los más grandes cambios en términos de salud global porque nos forzó a trabajar de manera diferente, ¿no? Diferentemente de lo que trabajábamos. Primeramente porque para responder al VIH vimos que era necesario un abordaje multisectorial, que no solamente en términos de salud, pero también en derechos humanos, en leyes, en justicia, en salud, en equidad de género, en derechos de las mujeres, en financiación, en desarrollo social y muchas otras partes. Entonces el VIH nos trajo esta importante idea y este concepto de una respuesta multisectorial, que es la única vía posible para responder a cualquier pandemia. En cuanto a su visita a Cuba, detalló que desea aprender sobre la isla y explorar oportunidades de colaboración sur-sur y que quiere conocer cómo apoyar al país a terminar su lucha contra el VIH, porque sabe que está enfrentando desafíos económicos serios y ha podido apreciar los daños causados por el bloqueo impuesto por Estados Unidos. Al mismo tiempo, destacó que Cuba tiene mucho que compartir con el mundo en el enfrentamiento al VIH. Entonces, Cuba tiene mucho que compartir con el mundo, especialmente el ejemplo que tenemos de haber sido el primer país a obtener la certificación de eliminación de transmisión de VIH de madre a hijo. Cuba ha construido una respuesta muy sólida al VIH a través de su sistema de salud, ¿no? Que creo que una de las grandes lecciones es que Cuba ha hecho inversiones en las personas, en la salud y en la educación de las personas, y que a pesar de todas las barreras sigue poniendo sus inversiones ahí para fortalecer este sistema de salud enfocado en las personas que lo necesitan. También los sistemas de salud hoy conocí por ejemplo un ejemplo de policlínica, de servicios de atención, también un ejemplo de centro comunitario que ayuda en la respuesta al VIH y un ejemplo de un centro de referencia en investigación y control de enfermedades. Y se puede notar la conexión y la integración entre estos tres niveles de sistema para la respuesta, lo que también es seguramente una señal importante de éxito en su respuesta al VIH. Cuba también garantiza el derecho a la salud para todas las personas de manera gratuita, y tenemos que entender que este es el camino, porque vender no es como vender un vestido, vender salud, ofrecer salud no es la misma cosa que vender un vestido, porque nosotros necesitamos alcanzar todas las personas. Todavía hay muchos países que invierten muy poco en esta respuesta, y Cuba es un ejemplo de solidaridad que lo poco que tiene hace compartir con otros países en desarrollo. Que, por ejemplo, sabemos que Cuba tiene más de 20.000 profesionales médicos en más de 50 países por el mundo, o sea, ofreciendo a estos países esta cooperación para la salud global, de un impacto muy importante para la salud global. Fue un trabajo del camarógrafo Ricardo Valdés y Marta Isabel Andrés para Prensa Latina Televisión.